Adelante, doctor, por favor. Súper, gracias Adolfo. Hola, hola, buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su módulo de enfermedades inflamatorias oculares por parte de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y por parte del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Recuerden que aquellos que están interesados en tener puntos de recertificación, todo este módulo de inflamación ocular da 18 puntos para el Consejo Mexicano de Oftalmología. Recuerden que no es necesario que apunten su número de consejo. Con registrarse y con contestar la evaluación post curso va a ser más que suficiente para que ustedes puedan obtener esos puntos. Recuerden que las pláticas van a quedar grabadas un par de semanas en Facebook y las pueden consultar por si tuvieran alguna duda o quieren volver a checar un tema. Van a estar ahí arriba en la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Muy, muy, muy importante. Esta es nuestra penúltima clase. La última clase la vamos a tener el próximo martes 28 de febrero. Y para no quitar más tiempo a una gran ponente que tenemos el día de hoy, quiero presentarles a ustedes a la doctora Luz Helena Concha del Río, que seguro más de alguno o alguna ya conoce. La doctora, ella realizó oftalmología y alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares en la Asociación para Evitar la Ceguera en Ciudad de México. Después de esto, ella se queda como adscrita varios años en el mismo servicio en la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera y actualmente ella funge como jefe de servicio de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares en la Asociación para Evitar la Ceguera. Ella es titular del curso de alta especialidad de oftalmología por la UNAM y también titular de la alta especialidad de enfermedades inflamatorias oculares también por la UNAM en la misma sede y es investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Luz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ella les va a hablar sobre toxoplasmosis, algo que tienen que saber manejar todos ustedes y si no lo saben manejar, saberlo derivar súper a tiempo a alguno de los especialistas en inflamación ocular. No le quito más tiempo a nuestra gran ponente. Adelante, Luz. Es toda tuya la sesión y aquí estoy contigo para cualquier cosa que se ofrezca. Gracias, Jorge. Gracias a la sociedad por la invitación. Aquí les comparto mi pantalla. Cualquier cosa, Adolfo, ahí me dices. Entonces, pues ya sin más preámbulos, lleguemos a la toxoplasmosis ocular. Probablemente querida o no querida, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, ¿por qué tenemos que saber toxoplasmosis ocular? Porque realmente es la uveitis infecciosa más frecuente que vamos a ver, principalmente de polo posterior. Entonces, realmente sí es una enfermedad que es muy prevalente a nivel mundial, ¿no? Si hacemos estudios de serología, realmente hasta el 50%, depende la serie que veamos, lo van a tener. Y muchos de estos también depende de la serie, van a ser las causas, ¿no? De que tengamos inflamación ocular. Entonces, en México hay estudios de prevalencia altas. Por ejemplo, un estudio que tenemos de el hospital, 6% de los pacientes con diagnóstico en la clínica son toxoplasmosis, ¿no? Entonces, sí es un número importante, por de ahí que lo tenemos que saber. Entonces, recordemos un poco cómo llegó, ¿no?, el toxoplasma al ojo. Realmente, dejen pongo mi señalador. Listo. Entonces, el huésped definitivo siempre va a ser el gato, ¿no? Entonces, existe todo un ciclo que entonces el gato va a excretar a nivel de las heces todos estos oquistes. Estos pueden llegar al suelo y se quedan con diferentes animales, que estos el gato vuelve a tenerlos, se hacen quistes y todo el ciclo completo. Pero no solamente queda ahí, existen otros animales que pueden llegarlo a tener en la carne, principalmente ovejas, puercos, res, ahorita lo vamos a ver, cordero, y es una forma que podemos llegar a los humanos, y también otra forma que puede llegar para hacer la forma de transmisión, y como lo vamos a ver que es una forma que probablemente no la tomemos tanto en cuenta, es la forma de alimentos y objetos contaminados, y bueno, nunca olvidar la transplacentaria, y lo bueno es que la de transfusión ya es poco prevalente. Entonces, la seroprevalencia a nivel mundial va a depender, como les platiqué,
de varias causas, sobre todo depende en qué zona geográfica estamos y qué tipo de toxoplasmosis hay, porque exacto, no hay un tipo de parásito de toxoplasmosis. Se ha tipificado y ahorita vamos a ver qué hay. Entonces, México sí ocupa uno de los lugares que tiene un alto índice de toxoplasmosis, como pueden ver está entre el azul y el rojo. Entonces, ¿qué pasa en el país? Aunque este estudio es un estudio más antiguo que se publicó ya un poco más de, bueno, ya 20 años, realmente tenemos una seroprevalencia muy, muy importante en casi todos los estados del país, como pueden ver. Principalmente en zonas calientes puede haber más, pero la realidad es que ningún estado de la República no tiene. Entonces, como bien les dije, no es solo un parásito de toxoplasmosis el que puede dar esto. Existen diferentes tipos de toxoplasmosis y se han empezado a estudiar estos genotipos. Como pueden ver, cada uno en este plano de cómo han sido. Cada uno se identifica por estas letras, de lo cual no me voy a meter más, pero eso es importante saberlo porque muchas veces dices es que mi paciente tiene otra vez, probablemente no se reactive, probablemente sea una reinfección o una infección de un toxoplasmosis nuevo. Entonces, a nivel mundial se han tipificado muchos, cada uno de estos hacen 3 familias diferentes, la 1, 2 y 3, y esto va a depender qué va a ser y qué tan grave va a ser la manifestación, ¿no? De ahí acordarnos, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no?, de la toxoplasmosis en Francia, que es súper leve y así, claro, porque es diferente toxoplasma, no es el mismo que tenemos en México, ¿no? Entonces, en México, como podemos ver aquí marcado en este círculo, existen ya tipificados diferentes toxoplasmas y no solo se ha tipificado en humanos, también se ha tipificado en diferentes animales, como pueden ver aquí. Algunos son de ganado de granja, pero algunos son lobos, jaguares y diferentes animales, ¿no? Entonces, de ahí saber que existen diferentes toxoplasmas y que diferentes lugares los podemos tener. Esto obviamente no es algo que se haga como para un estudio normal de diagnóstico, pero sí tenerlo en cuenta, sobre todo pues, por la complejidad que vamos a ir viendo que pueden llegar a tener algunos pacientes. Entonces, ¿cómo llega y por qué se queda el toxoplasma en el ojo? O sea, el parásito, la realidad es que es toda una fisiopatología que puede llegar a ser muy compleja, pero lo que pasa es una forma de llegar que es lo que se conoce como el caballo de Troya, que llega al torrente sanguíneo y de ahí va a llegar al ojo. Entonces, sí funciona y se queda en lugares con privilegio inmune y de ahí que se quede, por ejemplo, en el ojo, en retina y con algún movimiento, cambios de temperatura, ahorita vamos a ver en alguna cirugía, se puede reactivar. No voy a meter más en detalle para que no sea algo como muy denso de todo lo que pasa, pero sí realmente es varias cadenas porque influyen metaloproteinasas, influyen esta proteína de superficie que se llama ADAM y todo esto va a ser toda la reacción inmunológica que podemos ver porque la realidad es que no vamos a identificar como tal al toxoplasma en el ojo. Entonces todo esto es una cadena que se crea alrededor que vamos a tener. Este dibujo me gusta, aunque es muy antiguo. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver qué es lo que pasa para llegar al ojo. Entonces, como dijimos, tenemos varias formas de que podemos llegar al ojo, o quistes, paradisoitos o taquizoitos, llegan al ojo como taquizoitos y de ahí es como llega por torrente sanguíneo a retina, que lo más clásico va a ser la retinitis, con la necrosis, que es la cicatriz que vemos, y todas las complicaciones que puede llegar a tener. Pero no es la única manifestación, como vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Entonces, hay diferentes manifestaciones in vitro, en segmento anterior, y esto es como pasa. Y como yo les decía, hay diferentes factores que pueden hacer que recurra: estrés, inmunosupresión, que ahorita lo vamos a ver, y diferentes tipos de patologías. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La temperatura, como dijimos, es sobre todo en lugares más calientes, falta de higiene, principalmente, por ejemplo, si manejamos heces de gatos, es súper importante saberlo, cómo hacerlo, si es embarazada, si lo pueden hacer, claro, pero con guantes. Hay lugares, por ejemplo, en Brasil que se han visto brotes de muchísimas personas por el agua potable que está contaminada por quistes. En México no se ha demostrado como tal esta vía, pero pues, desgraciadamente todos comemos tacos en la esquina y alguna fruta o verdura mal lavada puede tener. Los gatos siempre se ha dicho que los gatos son la gran
¿Tiene gatos? Ah, por eso tiene toxoplasmosis. No, pobre gato, no le vamos a echar la culpa de esto. ¿Qué pasa? Si el gato vivía dentro de la casa, está desparasitado y tenemos un adecuado manejo de todos sus heces, no hay ningún problema, puede estar. Pero si el gato sale, va a cazar. Y si caza, como recuerdan el ciclo, se va a infectar. Entonces, si quien tiene gato, tiene que estar adentro. Y la carne, ahorita vamos a ver que es una fuente de contaminación. Entonces, ¿cuáles son las otras vías? Como les dije, realmente, entonces tenemos que tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Carne y derivados, frutas y verduras mal lavadas, tierra contaminada, agua, aunque en México no está aprobada, y leche no pasteurizada, que desgraciadamente en México, pues es rico probablemente comprar el queso del carrito de la esquina, que no va a estar pasteurizado. ¿Cuáles son los alimentos? Aunque sí las carnes son los más frecuentes, todos los diferentes tipos de carnes pueden llegar a tener toxoplasma porque se queda, como vimos, en el músculo. Entonces es bien, bien importante, que eso lo pongo al final, que claro, o sea, no es que tampoco, no vamos a tener gato y no vamos a comer carne, no, o sea, tiene que estar suficientemente bien cocida a ciertos grados para que la cocción sea adecuada y entonces el parásito muera y nosotros no tengamos estas complicaciones. Entonces, clínicamente existen 4 formas diferentes, las cuales vamos a ir viendo cada una: congénita, adquirida, recurrente y inmunocomprometidos. Entonces, la congénita es realmente algo grave y delicado porque el ojo es también un reflejo de todo lo más que está pasando. Entonces, recordemos la triada clásica para aquellos que estén residentes, pregunta en todos lados, examen, consejo, y aquellos que acaban de pasar el nacional, retinocolitis, calcificaciones cerebrales y convulsiones. Pero pueden llegar a tener muchos otros cuadros diferentes, o niños que tienen microcefalia, que pueden llegar a tener alteraciones en piel. Y va a depender mucho en qué estadio del embarazo de la mamá hubo la afección. Clínicamente, ¿qué vamos a ver a nivel ocular? Vamos a ver estas lesiones grandes, profundas, principalmente en área macular, y van a ser bilaterales. Algunas veces se conoce que son como si fuera el signo de una rueda de una carreta, por cómo se ve, y pueden llegar a dejar lesión, aparte por ser lesiones tan grandes, afección al nervio óptico, como pueden ver este paciente con una atrofia, ¿no? Entonces, son bilaterales, retinocolitis, y la gran mayoría de las veces ya las vamos a ver inactivas. Bueno, de ahí depende que hagamos el tamiz en neonatos. Entonces, el segundo grupo son aquellos que tienen toxoplasmosis adquirida. Y aquí llegamos, esperemos que todos los pacientes sean así, a la clásica foto de faro en la niebla. ¿Esto qué significa? Que estamos viendo el foco activo, la lesión, que sería el faro, y la niebla es toda la vitritis que está alrededor, como podemos ver aquí. Se puede presentar entonces esas dos formas. Pero entonces, ¿en dónde está la línea? ¿Cuál es congénita y cuál es recurrencia? Antes se pensaba que sí era una línea súper marcada y que si era antes de los 2 años el diagnóstico, ya era congénita, y todas las otras no lo eran. En Brasil, que es uno de los lugares, como se acuerdan, donde más hay y tienen muchísimos genotipos, estudiaron a niños desde el nacimiento y los fueron viendo con fondo de ojo y todo. ¿Y qué pasó? Vieron que los niños no tenían al nacimiento, entonces era una adquisición temprana, ¿no? Entonces la línea es muy delgada entre en qué momento la adquieres o no. No todas las maculares van a ser congénitas, eso es importante, pero la gran mayoría, si son desde de nacimiento, o sea, desde el embarazo, y además van a ser, ¿no?, bilaterales. Entonces, esa línea nos ha cambiado y nos ha movido dilemas que eran como antiguos. Entonces, la gran mayoría van a ser adquiridas. Entonces, el paciente puede llegar a tener diferentes síntomas, y esto, como vamos a ver, va a depender qué tan grande es la lesión y si es una forma típica o una forma atípica. Al ser una uveitis de polo posterior, clásicamente la mayor inflamación está en polo posterior, el paciente va a tener baja visión, miodesopsias, fotopsias y todo. El paciente sí puede llegar a tener algo de manifestaciones en el segmento anterior, pero realmente la mayoría de la inflamación está en polo posterior. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver el segmento anterior. En algunos momentos, como podemos ver, podemos llegar a tener una uveitis hipertensiva
con depósitos y células. Recordemos que hay varias causas de uveitis hipertensiva. Siempre descartemos sífilis, herpes, que ya se vio en la clase de ayer, y toxoplasmosis, ¿no? Que son las uveitis hipertensivas. Ya si vemos el fondo de ojo del paciente, entonces esta es otra imagen de campo amplio de un paciente donde podemos ver que sí tenía una cicatriz y la gran mayoría de las veces se va a reactivar junto. Como podemos ver, es toda esta lesión amarillenta profunda que a la par va a tener un poco de hiperemia del nervio y pues tiene una inflamación de vítreo moderada, alcanzamos a ver los detalles. Entonces, como les dije, pueden llegar a tener una inflamación granulomatosa no de segmento anterior, que eso obviamente da una trabeculitis y de ahí que pueden llegar a ser hipertensivas. Y encontramos lesiones como tenga este paciente, igual junto a una cicatriz con todo el faro de niebla. Bueno, entonces son diferentes formas de presentación. La verdad es que cada paciente puede llegar a hacer diferentes manifestaciones, pero si la ven junto a una cicatriz, ya, o sea, diagnóstico sin dudar. Pero no todas son clásicas. Entonces existe un gran grupo que son atípicas, que son todas estas que les enumero aquí. Vamos a ver unos ejemplos para que también los tengamos en mente, porque también pueden llegar a dejar secuelas importantes. Entonces, la coroiditis punctata externa, ¿qué pasa aquí? Es foto pre y post. El paciente, si se fijan, ya tiene una cicatriz a nivel macular, que es una cicatriz pigmentada, pero estamos viendo que tiene otra área de retinitis, pues bastante, un poco irregular. Pero ¿qué nos llama la atención comparándolo con el otro paciente que tenía todo el faro en la niebla? Pues nos llama la atención que el vitrio está transparente y que puedo ver todos los detalles. Pues el nervio, la verdad es que no se ve mayor hiperémico. Entonces, este tipo de toxoplasmosis afecta solo las capas externas de la retina, de ahí que no tenga vitritis. Lo malo es que tiene que la gran mayoría van a ser a nivel macular. Entonces, dejan secuelas muy importantes y muy mala agudeza visual. Este paciente pues igual ya tenía la cicatriz y el diagnóstico es mucho más fácil. Inicialmente se van a ver lesiones un poco más granulares, como podemos ver con este otro paciente. Y aquí, por ejemplo, nos ayuda mucho el estudio de autofluorescencia porque nos da exactamente lo que es hiperautofluorescente, es donde exactamente está la lesión. Otro importante diagnóstico de las atípicas es la neuroretinitis. Entonces, sí, casi siempre pensamos Bartonella o alguna otra causa, pero toxoplasmosis juega un papel muy importante en las neuroretinitis que vemos aquí, sobre todo en México. Este paciente igual nos está ayudando mucho que tenemos esta cicatriz, como ven, es profunda, retinocoroidea, pigmentada, y pues en este momento tiene una neuroretinitis, está edematoso el nervio, estamos viendo aquí una hemorragia inflama y ya empieza a hacer algo de exudado, lo cual significa que ya llevaba más tiempo el paciente con el cuadro. Hay veces que hay otros datos que nos puedan ayudar. Ejemplo, esta es una mujer que había sido recientemente transfundida porque tuvo una complicación en una cesárea. Llega con una muy mala agudeza visual del ojo derecho en percepción de luz, un poco de células, defecto pupilar aferente. El ojo izquierdo estaba en 20/20. De ahí la importancia que siempre tenemos que dilatar y revisar los dos ojos del paciente, aunque el paciente te diga que solo trae molestias en uno. ¿Por qué? Aquí está la ayuda diagnóstica. Tiene esta cicatriz retinocoroidea. Y entonces se le hacen los estudios de anticuerpos y sale muy positivo IgGs para toxoplasmosis, se empieza su doble tratamiento, se da el esteroide 3 días después de que se empezó el antibiótico y como vemos, pues la paciente sí hizo todo el cuadro de neuroretinitis, de estrella macular con muchísimos exudados. Desgraciadamente, pues al haber sido una inflamación tan severa del nervio óptico, quedó con una atrofia óptica importante y no mejoró tanto la visión. Hay algunos otros casos de neuroretinitis que no son tan fáciles como pacientes que puedan llegar a tener, así que nos ayudó como el otro. Por ejemplo, este paciente no tenía ninguna cicatriz en ningún otro lado, pero tenía este foco adyacente un poco cercano al nervio óptico. Y realmente fue también una neuroretinitis, como pueden ver el nervio, los bordes mal borrados y después de iniciar el tratamiento, se hizo también la estrella macular y quedó con un poco de atrofia óptica
y la cicatriz quedó realmente aquí en la arcada superior. Entonces, como les digo, son diferentes formas. Esta es otra que es importante también tenerla en mente. Cuando llega a afectar los vasos, todas pueden llegar a tener algún tipo de vasculitis. Hay algunas que pueden llegar a ser mucho más severas como este paciente. Igual, tenemos la cicatriz y tenemos este foco de retinitis que se activó junto a la cicatriz. ¿Qué nos llama la atención? Tenemos todas estas placas de Kirill que estamos viendo en todos los vasos de la retina. Esto nos está hablando que es un acúmulo. Si lo hiciéramos un OCT, vemos todo el depósito en estos vasos y es también por la misma inflamación que tiene el paciente. Pero otras veces consideramos que puede ser oclusiva. ¿Esto cuándo pasa? Principalmente se va a ocluir en dónde está la lesión. ¿Qué pasó en este paciente? Esta es una lesión blanquecina, si se fijan, un poco en el centro más blanquecino, los bordes no están tan definidos. Y aquí vemos como que se corta un poco lo que está pasando en estos vasos. Y luego vemos toda esta área de la retina más blanca, que realmente, ¿qué pasó? Esto está ocluyendo aquí y está isquémico. Igual, revisemos siempre el otro ojo. ¿Qué nos llama la atención? Tenemos en el área macular todos estos cambios en el EPR, que algo está pasando y que fue una cicatriz. Le hacemos el estudio de la angiografía y bueno, el ojo del lado derecho, por haber tenido exactamente en el vaso, hizo una oclusión, que aquí como podemos ver, toda la zona de isquemia que tuvo, y en el ojo del lado izquierdo todo el cambio del EPR, que es la de alguna otra vez, el paciente tenía también mala visión en ese ojo. Bueno, se le dio láser, se dio tratamiento y aquí podemos ver en esta imagen cómo exactamente se quedó la cicatriz de la lesión nueva porque se reactivó en el ojo del lado derecho. Otras veces, como les dije, puede ser solo uveitis anterior. La uveitis anterior hay de dos formas. O solo puede estar la uveitis anterior, que es hipertensiva y, por ejemplo, no va a responder bien, que es herpética, o puede ser como este paciente, que tenía 19 milímetros de mercurio en el ojo del lado derecho, una mala visión, y el ojo del lado izquierdo, visión 20-20 y una diferencia pues, de 7 milímetros de mercurio entre un ojo y otro. Segmento anterior, ¿qué vemos? Vemos un ojo inflamado con depósitos retroqueráticos medianos y sí también tenía celularidad, pero al revisar igual polo posterior, que estamos encontrando estas dos cicatrices que ya tenemos en el área nasal. Entonces, de ahí que la causa de esta inflamación actual, segmento anterior, sin tener actividad en polo posterior, también era por la toxoplasmosis. Uno que debemos considerar también que puede ser originario de toxoplasmosis es el FUX. Algunos sí son herpéticos, algunos pueden ser por rubiola, pero en México tenemos pacientes igual con estudios que pueden ser, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, sobre todo si ven que está cambiando, sobre todo si en algún momento se reactiva a hacer, y también dilatados porque podemos ver ahí también si había tenido algo el paciente. ¿Qué pasa en inmunocomprometidos? Que es el tercer grupo de pacientes. A ver, inmunocomprometidos son muchos pacientes. Inmunocomprometido no solo es el paciente VIH, del cual vamos a hablar. Inmunocomprometido se consideran también personas de la tercera edad, diabéticos mal cuidados, personas con inmunosupresor, personas oncológicas, ¿no? Entonces, es un daño mucho más severo, más agresivo, lesiones más grandes, multifocales, ahorita los vamos a ver. En pacientes con VIH es súper importante porque todos vamos a ver en algún momento pacientes con VIH qué nivel de CD4 van a tener y la realidad, porque ahí les vamos a estar dando profilaxis, principalmente para que no tengan afección en el sistema nervioso central. Pero si tienen un paciente VIH y tiene toxoplasmosis ocular, es importante tener en cuenta qué está pasando neurológicamente y mandarlo con neurología para hacerle estudios. Lo malo es que por toda esta alteración inmunológica que tienen, el diagnóstico no es tan fácil, aunque clínicamente nos ayuda. Entonces podemos ver como este paciente igual pre-post tratamiento, lesiones muy, muy extensas en la retina. ¿Y qué hacemos en este caso? Obviamente si te llega un paciente con esta visión y, o sea, lo vemos así inicialmente, pues no vas a pensar primero en toxoplasmosis, ¿no? Sí son lesiones grandes, de muchos diámetros de disco, tenía otra lesión acá inferior con un desprendimiento de retina seroso. Entonces,
Siempre en inflamación ocular, obviamente en este paciente se descartó sífilis, la gran simuladora, tuberculosis principalmente por el tratamiento que se le puede llegar a dar, aunque no es la manifestación inicial que debemos de tener. ¿Por qué no es un herpes? Porque no va a tener tanta inflamación in vitro, aunque recordemos que el espectro de inflamación por herpes es muy variable, de ahí también en los inmunocomprometidos. Entonces, ¿qué hacemos en este paciente? Me llega hoy y lo veo. Pues le empiezo tratamiento para todo hasta que tengo laboratorios y con eso voy acotando. Desgraciadamente, pues le quedó la cicatriz, ¿no? Muy grande, pigmentada, como pueden ver, superior e inferior. Puede otra forma, como les decía, ser multifocal. Entonces, este paciente ha tenido múltiples focos, estuvieron activos la gran mayoría al inicio, y como pueden ver, tiene reactivaciones peripapilar, pero todo en la arcada y en periferia. Entonces, esta es otra forma de tener en cuenta. O puede ser un caso que se llama retinocoroiditis agresiva, que son lesiones parecidas a las hace dos diapositivas que vimos, que pueden ser en muchos lados lesiones con retinitis extensas, que pueden llegar a tener afección, ¿no?, de vasos, nervio hiperémico, vitrio muy, muy denso. Entonces, el diagnóstico, uno clínico, de ahí la importancia de revisar al paciente, porque es lo que nos lo va a dar. Y si tú ves la cicatriz y el foco es clínico, entonces somos médicos, diagnóstico clínico. Dos, hay varias formas de hacer el diagnóstico por laboratorio. Una es de forma indirecta, que son los anticuerpos en suero, de forma directa, que es mucho más complejo, y vamos a hablar un poco de lo que podemos hacer con imagen. Entonces, la detección indirecta, ¿eso qué es? Sacamos sangre del paciente y pedimos dos anticuerpos que siempre tenemos que llegar a pedir. IgM. IgM es el que primero va a estar positivo, más o menos a los 10 días, pero ese me habla de una infección reciente y en un par de semanas puede llegar a descender y hacerse negativo. IgA. El IgA es en la super infección así, luego lo detecto, pero como el pico no es tan alto, normalmente no lo vamos a encontrar y también es más difícil que nos lo hagan. Entonces, nada más tenerlo en mente. Pero IgG nos va a estar alto en varios, ya porque es el que se va a quedar de memoria o en las reactivaciones y es el que vamos a poder tener mucho tiempo. Existen diferentes técnicas para hacerlo. Entonces, se puede usar ELISA, se puede usar Western blot. Normalmente los kits comerciales son de ELISA, que son los que lo hacen los grandes laboratorios, y de confirmación en algunos laboratorios hacen o técnica ISAGA o técnica Western blot. Entonces, si pedimos laboratorios para anticuerpos, ¿cómo interpreto este resultado? Si tengo un IgG positivo, o es reactivación o está todavía activo el paciente. En pacientes con inmunocompromiso, es pacientes que pueden llegar a tener riesgo de infección. Recordemos los pacientes VIH, los pacientes oncológicos, los pacientes con inmunosupresión severa. El IgM, como dijimos, es una reactivación en su enfermedad aguda y no, si es negativo, no es una reactivación de enfermedad congénita, pero no funciona para los pacientes con compromiso. AIM, como dijimos, no lo pedimos. Existe otra prueba que se llama avidez de IgG. ¿Eso qué es? Eso nos ayuda mucho, sobre todo en mujeres embarazadas, porque te va a decir si es alta, si la infección es reciente 3, 4 meses, que eso va a depender mucho qué le voy a dar de tratamiento y cómo voy a seguir ese embarazo, porque depende en qué semana, la gravedad y que las complicaciones que puede llegar a tener no solo ocular, sino en todo el bebé. Entonces, la detección directa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí, como dijimos, si dijimos que es algo muy clínico, pues sí le voy a pedir los anticuerpos para tenerlo, para que el paciente probablemente vea, aunque le voy a dar el tratamiento, salen positivos, le doy tratamiento, no pasa nada. Pero si salen negativos, pues puedo llegar a pedir PCR o inmunoblot, que eso nos ayuda si es positivo o negativo o rechecar qué es lo que estamos pensando. Entonces, en casos atípicos, la realidad es que ahí sí vale la pena sí tener los anticuerpos porque nos van a ayudar mucho para tener qué es lo que está pasando, siempre descartando, como dijimos, las otras infecciones que pueden simular. Ah, bueno, y aquí me faltó una cosa, perdón por el regreso. El coeficiente de Goldman-Widmer. ¿Esto qué es?
Se toma sangre y se hacen los anticuerpos y también se toma de humor acuoso para hacerlo. Y entonces se hace un coeficiente, o sea, literal, un quebrado, y con eso decidimos, depende en qué nivel esté. El corte puede variar un poco, pero en general el 2 es el valor que, si sale 2 ya en el resultado, si es mayor de 2, eso sí es diagnóstico definitivo, y si no, pues se tiene que regresar a hacer por otra técnica diferente, ¿no? Entonces, es más difícil porque no en todos los laboratorios nos van a correr de acuoso, pero tenerlo en mente, sobre todo para casos severos, para casos de reactivaciones, para casos con estas retinocoroiditis extensas. La imagen, pues siempre nos va a ayudar, como ya habíamos visto esta imagen antes, por ejemplo, en pacientes que tienen, que es puntata externa, nos va a ayudar, porque siempre, tanto en la puntata externa como en la otra, si dudamos, pues la autofluorescencia pues es una buena forma de decir si sigue activo o no, porque va a hiperautofluorecer en ese momento. También hay veces que si le hacemos, por ejemplo, en este paciente, vemos que en la imagen A, que es la fase activa, el paciente estaba inflamado y existe, además de un aumento de volumen, una desorganización en todas las capas de retina, con una sombra que pasa hasta coroides y hasta puede llegar a tener un poco de despegamiento aquí, un desprendimiento pequeño con alteración en toda la capa de elipsoides. Lo malo, obviamente, al estar en ese lugar es toda la cicatrización que dejó y con fibrosis en este paciente, y pues tendríamos que estar al pendiente, ¿no?, del EPR para que no nos fuera igual a cuidar alguna membrana neovascular. Entonces, este es otro ejemplo de un paciente, ¿no?, con OCT y autofluorescencia, como podemos ver el hiperautofluorescencia que después de tratamiento mejora. Aquí toda la desorganización, como estamos viendo en el OCT, y aquí la atrofia que quedó. Muchas veces los pacientes con toxoplasmosis, si estuvieron muy activos, pueden llegar a tener membranas epirretinianas. Ojo, porque decidir operarla es una retina que hay que tener mucho cuidado para ver cuándo lo vamos a hacer. El retinólogo puede pasarla mal. Hay pacientes que igual entonces el OCT nos sirve. Este caso, aunque los OCTs no son de la mejor forma, me gusta presentarlo, fue literal en pandemia, así en el pico más alto, y es un paciente que es piloto. Entonces, pues obviamente no lo dejaban volar porque sí tenía un escotoma importante, ¿no?, en su campo visual, y es una reactivación junto a la cicatriz, sí con afección, ¿no?, de vasos, y lo estuvimos siguiendo con OCT. ¿Por qué? Pues porque estaba muy cerca del área macular, además de porque era piloto, ¿no? Entonces podemos ver toda la desorganización con el aumento de volumen que estamos, y la realidad es que le fue bastante bien, a pesar de la zona en la que estaba, sigue trabajando de piloto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el tratamiento? El tratamiento es súper importante, y de ahí la importancia de decidir qué vamos a hacer. Tenemos que detener esto porque si no vamos a tener el riesgo de que se reactive o que nos reinfectemos. Y lo importante de dar el tratamiento es que dejar la menos cicatrización, las menos secuelas posibles y, como dijimos, evitar las recurrencias. Clásicamente existe, y es como lo que van a encontrar en todos los libros, este esquema: pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico. Pero en México no hay sulfadiacinas. De ahí que utilizamos algún tratamiento alternativo. ¿Qué podemos cambiar? Podemos usar pirimetamina con trimestoprim, sulfamethoxazol a estas dosis, es la dosis del que es el F, 160-800, o podemos usar una combinación trimestoprim-clindamicina. Si el paciente es alérgico a las sulfas, pudiéramos usar también acitromicina. La tobacuona la van a ver como que es el gran medicamento, además de que no encontramos en México, se pensaba que realmente lo mataba. Los estudios nuevos ya ni lo utilizan, entonces nada más es como, quedó como ya un poco olvidado. ¿Cuánto tiempo se lo voy a dar? Todavía 1 a 2 semanas después de la resolución del cuadro, lo cual es importante para realmente terminar el ciclo y que termine el parásito. ¿Qué le hacemos a los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso? Va a ser el mismo tratamiento, sobre el paciente es alérgico, no, pero lo tenemos que tener 6 meses de mantenimiento en algunos casos, y en pacientes VIH, como les dije, checar bien con el infectólogo, con quien lleve todos sus antirretrovirales, el conteo de CD4 por el riesgo de encefalitis toxoplasmática.
y en ellos sí lo tenemos que continuar más de 4 a 6 semanas después de la resolución. En embarazadas depende entonces en qué etapa lo vemos, como les dije, depende de la etapa de que la mamá se hizo positiva. Acuérdense, ahí es cuando se piden la avidez de los IgGs, es el riesgo de la infección que van a tener, es mayor, como recuerden, en tercer trimestre, y los datos son más graves si fue al inicio. ¿Qué le vamos a dar? Si es en etapas iniciales del embarazo, se da espiramicina. Ojo, hay que verlo siempre junto con el ginecólogo, y ojo también porque en México hay una formulación que es pirimetamina metronidazol, la cual la embarazada no puede tomar en estas etapas. Si es mayor de 18 semanas, podemos también utilizar o pirimetamina o trimestoprim sin ningún problema para el feto. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Continuar todo el embarazo o si se demuestra que hay una infección fetal. De ahí la importancia de hacer medicina preventiva, si alguien piensa embarazarse, cómo está, y de ahí ir siguiendo. Entonces, ¿cuándo le voy a dar esteroides? Al ser una inflamación tan severa y tan agresiva con lesiones tan grandes, muchas veces necesitamos dar esteroides vía oral. Afección de vítreo, afección de mácula, nervio, y también depende de la agudeza visual. Pero, ¿cuándo lo voy a dar? Siempre después del antibiótico. Mínimo 2 días de que haya tenido el antibiótico. ¿Por qué? Porque si no vamos a crear una respuesta inflamatoria mayor, y esto puede o que aumente la inflamación en vítreo, que se haga mucho más extensa la lesión en retina, aumente al tener esta inflamación mayor en polo posterior, aumentamos muchísimo el riesgo de desprendimiento de retina. Y si un paciente activo entra a cirugía de retina, es una retina súper friable que el retinólogo tampoco lo va a querer. No la tenemos que dar a una dosis tan alta como en una enfermedad autoinmune, y lo vamos a bajar mucho más rápido cada semana hasta suspenderlo. Valorar en inmunocomprometidos, como sabemos, y no se debe de iniciar con un esteroide de depósito, ya sea periocular o intravítreo. Después, si el paciente hace alguna secuela y eso, podemos valorarlo, pero de inicio siempre empezar con el antibiótico. ¿Qué hay de los intravítreos? Los intravítreos son una buena forma para poner si tenemos afección de nervios, si tenemos afección de mácula, si vemos lesiones muy, muy extensas. Hay 2 esquemas. El tradicional es clindamicina con dexametasona, que se ponen una cada semana, las inyecciones, o cada 2 semanas. Es fácil, el paciente pues, se lo podemos inyectar sin ningún problema y todo. Pero ¿qué está pasando? No estamos tratando que tenga recurrencias el paciente. Y el otro esquema es con trimestoprim, que es también un esquema brasileño, con funciona bien, igual es también cada 2 semanas. Entonces, las complicaciones pueden ser muchas y obviamente va a depender en dónde fue la lesión, qué tan grande fue. Pero pues hasta una cuarta parte de los pacientes tienen muy mala visión. Entonces, de ahí la importancia de detectarlo para tratarlo. Y como les dije, bueno, las membranas neovasculares, como vimos, ¿no? Entonces hay que cuidar muy bien cómo está, sobre todo aquellas que están en polo posterior, y las membranas epirretinianas si tuvo mucha inflamación in vitro. ¿Quién se va a reactivar? Muchos pacientes se van a reactivar. 2/3 partes. De ahí que el paciente tiene que saber y hacer algunos cambios en sus hábitos de... Creo que que cambie. te congelaste un poquitito. No sé si nos Ah, pudieras ¿ya? volver ¿Desde a... cuál? Ajá. ¿Desde cuál? En reactivación, ¿Ya? justo cuando empezaste en reactivación, Ah, tuviste ahí... ¿ya? ¿Estoy? Listo. Listo. Entonces, reactivaciones. 2/3 partes de los pacientes se van a reactivar, muchos. Y la gran mayoría van a ser el primer año y hasta el 80% en 5 años. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que seguir viendo a los pacientes y darles los datos de alarma. ¿Qué pasa? Entonces, hay muchas cosas los que pueden hacer, como dijimos, vimos, o el quiste se rompe, o toda la reacción inmunológica pasa, o hay algún cambio. Por ejemplo, el trauma, hay varios estudios muy interesantes de que si lo opero y se reactiva,
Entonces, de ahí la importancia de dejarle un poco de tratamiento profiláctico cuando, por ejemplo, es cirugía de catarata. Hay un par de estudios interesantes que por la frecuencia de ultrasonido de la FACO rompemos el quiste y se activa. Es una de las teorías. Preferible dejárselo si ya sabes que tienes toxoplasmosis y lo vas a operar de catarata. Y acordarse siempre, ustedes y el paciente, que se puede reinfectar de otra cepa. Entonces, igual tuviste la cepa SAG, que es la más frecuente, y la siguiente vez puedes llegar a tener otra cepa. Entonces, ¿a quién le voy a dar profilaxis? Aquel paciente que tenga más de una recurrencia al año o 3 recurrencias en 2 años. A los pacientes inmunocomprometidos, a las lesiones que ponen en riesgo la visión, ojos únicos, como dije, cirugía de catarata o de retina o reinfección. ¿Qué le voy a dar? Le vamos a dar trimethoprim con sulfamethoxazol a la misma dosis, 800-160, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 6 meses. Y con eso disminuimos hasta el 50 al 80% de que el paciente recaiga. Entonces, igual, son estudios hechos en brasileños. Yo la verdad es que sí lo hago y de verdad baja muchísimo la frecuencia de las reactivaciones. ¿Cómo puedo evitar? Entonces, aquí recordemos, somos médicos, no nada más vemos el ojo, vemos a todo el paciente. Si usted va a comer frutas y verduras, las tiene que lavar. Lavarse las manos antes de comer. No le echemos la culpa al gato. Se vale tener gatos. Solo, a ver, si el gato vive en la casa, lo limpiamos, con guantes nos lavamos la arena, todo normal. Si está embarazada, doble cuidado, hasta recomiendan ponerse guantes. ¿Qué hacer con la comida? El pescado se debe de congelar 24 horas y ahí se muere el toxoplasmosis. Y los grados, o sea, que sí esté bien cocida la carne, lo siento por la carne tártara y aquellos que les gusta más roja, porque 67 grados no lo logra, ¿no? Entonces, el pollo siempre mejor cocido, cordero. Lavar frutas y verduras, gotitas de cloro y recordar la leche pasteurizada. Entonces, la realidad es que creo que es un parásito que debemos de conocer, no tenerle miedo, al contrario, diagnosticarlo para que disminuyamos la inflamación que puede llegar a ser severa para que el paciente tenga las mejores complicaciones. Y bueno, antes de terminar, un breviario para invitarlos. Cada 2 años se hace un congreso de la Sociedad Internacional de Inflamación Ocular. Este año va a ser en Berlín, en Alemania. Es un gran curso. Métanse a ver lo que está. De veras, es impresionante todo lo que se aprende, todo lo que se hace. Va a haber participación también de aquí del Centro Mexicano. Esperamos poder también contar con ustedes. Y pues bueno, eso sería todo por mí. Si quieres, dejo de compartir, Jorge, para las preguntas. Súper. Muchísimas gracias, Luz. La realidad es de que creo que, como bien dijimos al inicio y bien lo dijiste a lo largo de toda la sesión, es una enfermedad que como oftalmólogos tenemos que estar muy alerta, diagnosticarla, tratarla a tiempo para disminuir cualquier complicación que pudiera aparecer en este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Para las cuestiones de preguntas y respuestas, pueden comenzar a preguntarnos en el chat. Recuerden que tanto la doctora Luz Helena como yo vamos a estar ahí resolviéndolas. Entonces, sean libres de escribir cualquier duda que tengan sobre toxoplasma. Si la sabemos, obviamente se las contestamos, si no la investigamos y si no existe respuesta, pues la buscaremos. Entonces, empieza Luz. Empezaron. Ajá. ¿La Nos dice espiramicina se encuentra en México? Sí, sí hay. De hecho, sí hay. De hecho, hay varios laboratorios también, qué buena pregunta. De hecho, en Guadalajara hay uno muy bueno que hacen pirimetamina, ¿no? Entonces, luego que si no encuentren, les podemos dar como los datos y eso, pero sí hay. Todas hay en México. De hecho, son difíciles, sobre todo, creo que espiramicina es un poquitito más difícil que conseguir que pirimetamina, pero sí. Y bien importante, a veces en las grandes cadenas de farmacias, como les dice Luz, por ejemplo, yo acá en Guadalajara, a veces no encuentran ni pirimetamina ni espiramicina, pero a veces en las farmacias de los hospitales grandes o los hospitales privados, sobre todo en este tipo de pacientes o por los pacientes que manejamos
nosotros, a veces en las farmacias hospitalarias los pueden encontrar. Entonces ese a veces es como muy buen tip. Y si no, nos pueden escribir a nosotros, está el contacto del centro, está la página del centro y podemos ayudarlos con eso. Felicitaciones, felicitaciones. Nos preguntan, ¿en qué caso se puede optar No por... lo tratamos. Pues yo a todos los trataría, sobre todo sabiendo que el parásito ahí está. Exacto. Tradicionalmente los que eran así periféricos, alejados, no se trataban. Yo lo trataría, no sé tú. La realidad es que sí, tratamos a todos y creo que a nivel Latinoamérica más o menos tenemos un consenso. A nivel a lo mejor de europeos y de Cierto. Estados Unidos puede ser que varíe, pero algo muy importante que les comentó Luz Helena en la plática, recuerden que son toxos diferentes, entonces tienen que ver también artículos que leen, dónde se publicó ese artículo, quién lo dijo y qué población están viendo, porque eso les puede estar hablando de qué tipo de cepa o variante del toxo están enfrentando y si sí o no se tratan. Recomendación, si están en Latinoamérica, Luz, yo y la realidad es de que creo que es un consenso que tenemos los latinoamericanos, tratamos a todas las toxoplasmosis, ¿no? Siguiente pregunta, Luz, nos Siguiente dicen pregunta. si hay un paciente que es alérgico a las sulfas, la profilaxis, ¿se pudiera usar otro medicamento, por ejemplo, acitromicina, o qué otra opción pudiera haber en alérgicos a las sulfas para profilaxis? No está tan estudiado, y de hecho tengo un paciente así reciente que he tratado con una retiróloga y ha sido nuestra reactivación de la reactivación o reinfección más bien. Y hemos usado, se puede usar acitromicina igual 3 veces a la semana o pirimetamina. O sea, también regresar a cualquiera de las dos. Exacto. Exacto. Nada más una cosa, recuerden, pirimetamina tienen que estar dando ácido folínico cuando se receta por los cambios hematológicos que tienen. Entonces, no la vayan a soltar la prescripción nada más así sin estar valorando al paciente específicamente con ese antibiótico. ¿Sale? En niños, Luz, niños con A toxoplasma. veces sí no la puse, exacto. Son los mismos medicamentos, solo que se calculan por kilo. Entonces, Exacto. igual, o sea, pirimetamina y sulfas calculado por kilo, que ya son postnatales, ¿no? O sea, ya no son así recién nacidos. Exacto. Pero se pueden usar igual y el ácido folínico. Súper. ¿Cuál es la evidencia sobre la combinación de antibióticos en el sentido de, por ejemplo, el esquema no clásico que nosotros manejamos, sobre todo en México? Pues, o sea, el único que dejan a veces solo es el trimetoprim y de hecho, pero realmente, digo que el trimetoprim, sulfamethoxazol en conjunto, uno es bacteriostático y otro bactericida, en teoría funcionaría, pero los grandes estudios tienen siempre 2 medicamentos. Exacto. Que es lo que llamamos triple terapia, ¿no? Junto con Exactamente. la prednisona. Muy bien. Tratamiento igual, ese Felicidades. ya lo vimos, ese es otro igual. Ácido fólico, folínico. Folínico, bien importante. Folínico. Es muy importante. No es el fólico como el más común. De hecho, el folínico también es un poquitito difícil de a veces de conseguir. A veces hay presentación tableta y hay presentación inyectable. Lo ideal, obviamente, por comodidad, es que sea tableta, ¿de acuerdo? Pero es folínico, ¿sale? Exacto. Sí, Se y puede son dar. diferentes, exacto. O sea, uno funciona el fólico, por ejemplo, para anemia, para metotrexate, pero porque es un paso diferente, ¿no? Entonces, ¿no? Funcionan similar, pero es un paso diferente en la Exacto, farmacología. exacto. Exacto. Y justamente eso viene en la siguiente pregunta. ¿Se puede dar fólico en lugar de folínico? No, no son Exacto. equivalentes. Súper. Exacto. Hay preguntas en Facebook. Comento dar tratamiento a todos hasta tener labs. Ok. Que tú comentaste y que creo que lo hacemos todos en el centro, dar tratamiento para todo antes de tener resultados de laboratoriales, sobre todo en qué infecciones, Luz, es lo que usualmente, infección por retinitis y cuáles son las que Ok. pensamos, qué es lo que damos. Bueno, o sea, si tienes al paciente y lo dudas, así como esas lesiones grandes y todo, que, bueno, obviamente entonces pienso, sífilis, pero bueno, sífilis le haces un BDRL y el literal está en 1 hora. Entonces eso ya ahí tienes pon tú que se lo haga al día siguiente porque no estaba en ayuno y comió algo grasoso y entonces te sale el lipémico y no es confiable. O sea, comió en México. Entonces le haces BDRL y le pides anticuerpos de toxoplasmosis.
No le pides anticuerpos para herpes porque no te van a servir de nada, pero le vas a dar tratamiento o para 2 o para 3 cosas. Igual para la sífilis, por un día no le va a pasar más, lo puedes dejar sí, pero para herpes o sí le empiezas valaciclovir vía oral, no lo vas a dejar internado, y le empiezas también, no sé, el Bactrim, por ejemplo, mientras están los anticuerpos de toxo, que se tardan. Los anticuerpos de toxo no están de un día para otro, tardan 3, 4 días. Entonces, pero así lo tienes cubierto y también vas viendo un poquito la evolución. Si es Exacto. herpético, pues se va a empezar a delimitar, se va a empezar a limpiar el vítreo, vas a ver un poquito mejor las lesiones. Toxoplasma se va a tardar, ¿no? Entonces, vas viendo, ajá. Exacto, sí, mucho cuestión de tiempo y evolución, ¿no? Toxoplasmosis a veces empiezas a ver las hiperpigmentaciones en la zona del foco, pero básicamente lo que más nos preocupa, como bien les dijo Luz, herpes, toxo, sífilis, aguanta un poquitito a veces el ojito, pero ante la duda, inclusive se pudiera empezar tratamiento con benzatínica, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos esperamos para vitrectomizar a los pacientes cuando... Sobre todo, seguramente han visto muchos Tulus y ahí el equipo en APEC que quedan con condensaciones vítreas, ¿no? Y que quedan con muchas miodesopsias o que queda un vítreo tan denso que le imposibilita ver bien al paciente. ¿Qué se hace? ¿Cuánto tiempo se espera en este tipo de cirugías para vitrectomía? O sea, lo mejor es que esté inactivo, obviamente, ¿no? Entonces esperas un par de meses, pero, o sea, entren retinólogos porque veo aquí que hay muchos retinólogos, Manuel, Alan, ya los vi aquí, y algunos más, son retinas súper friables, o sea, pero va a depender mucho, exacto, de cómo le diste el tratamiento al paciente. Entonces tienes que entrar, sí, pero entren así, vitrectomía central, cuidado con su retina, o sea, pero Sí, que esté inactivo, o sea, un par de meses, aunque sea. exacto. Creo que ahí a lo mejor la única indicación de una vitrectomía temprana sería un DR, ¿no? Que es una complicación rara que a veces sí llegamos a ver, pero a lo mejor para operarlo en caliente, entre comillas, un desprendimiento de retina en ese momento. O los que se desprenden, o sea, los que se desprenden agudos, que yo los he visto más, ¿quiénes son? Son pacientes que se les empezó esteroide oral o ay, le ponemos un celestón hoy y mañana veo qué es. Gracias, porque el vitrio así, ¡puf! Y seguro se desprende. Porque no le empezaron antibiótico antes. Entonces, sí hay que dar esteroide, pero después del antibiótico. Exacto. Y creo que también eso lo llegamos a ver también en inmunocomprometidos, ¿no? Sobre todo por la extensión de la retinitis, que llegan a ser a veces atrofias grandes y de ahí se agarra, se rompe la retina y tiene a veces un componente mixto. Clindamicina, ¿cuánto tiempo se mantiene? Clindamicina es un gran medicamento, pero hay que tener mucho cuidado. Ujú. Recuerden que puede hacer colitis pseudomembranosa, pero no queremos llegar a la colitis pseudomembranosa. Entonces, siempre que revisen al paciente, le preguntan, ¿tiene diarrea? Si ya el paciente tiene diarrea, por favor, quítenselo porque ya va en el camino a hacer la colitis pseudomembranosa. Igual, aunque sea, o sea, es el mismo esquema, 4 o 6 semanas, pero Exacto, pregunten eso, o sea, ¿tiene diarrea así? Sí, se la quitas y ves qué haces. exacto. Y a veces también hay apoyo por infecto, ¿no? Oye, me está pasando esto, ¿qué le vigilo? ¿Qué datos de alarma le doy al paciente? Sobre todo por esa complicación que vemos con la clinda. Hablando de cirugía, Luz, antes de una cirugía de catarata, por ejemplo, a lo mejor le dio toxoplasmosis hace 3, 5 años, ya no está tomando medicamento y ya hizo su catarata, se va a operar de faco. ¿Cuánto tiempo antes y a qué dosis empieza la profilaxis? Hay dos esquemas, o sea, hay dos grupos grandes, los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Yo sí se la doy, le doy a mínimo 2 semanas antes, trimetropin, 2 semanas completitas, su esquema en la mañana y en la noche. Si es Exacto. alérgica, pues bueno, ya cambiamos. O sea, sí suena como muy loco que el toxoplasma por el ultrasonido se activa, pero pues suena muy lógico porque está ahí el quiste, o sea, entonces, 2 semanas. Exacto. Y yo sí les doy a todos, o sea, no. Yo también. La realidad es de que yo lo hago una semana antes, perdón, a dosis de ataque, porque en esta no tenemos dosis de mantenimiento, pero sí, por lo menos 7 a 15 días se recomienda dar tratamiento, ¿no? Nos preguntan, en profilaxis de 4 o 6 semanas en pacientes con VIH posterior a la inactivación,
¿Es recomendable tener cargas virales indetectables o conteo de CD4 normal? Me imagino yo que... Más bien es así, para... a todos les doy profilaxis, ¿no? O sea, lo que pasa es que se tarda más en inactivarse en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, sí le tienes que dar el tratamiento un poquito más largo, aunque tenga tu conteo de CD4, no sé, arriba de 100, arriba de 200 o lo que tú quieras. Entonces, más bien es por eso, o sea, la tienes que dar un tiempo más extenso que un paciente no VIH. Y a veces algo creo que ahí nos ayuda de infectología es que recuerden que Infecto le da tratamiento con trimetoprim sulfa para evitar neumocistis girovechi. Entonces, la realidad es de que a veces pudiéramos no ver tanto toxoplasma en pacientes con fase a lo mejor ya de SIDA, por justamente a veces esta cuestión que hace Infecto, ¿no? Nos protege ahí un poquitito a veces el ojo sobre esto. Una pregunta justamente de retina. ¿Sigue vigente el riesgo de necrosis retiniana con el uso de esteroides paraoculares? Ya. Sí. Exacto, o sea, por ejemplo, en pacientes que tengan mucha inflamación de vitro, pero que ya le diste antibiótico, que ya le diste esteroide oral y lo ves, pues igual puedes valorar un periocular, pero ya le diste antibiótico, no empezar al revés, ¿no? Exacto. Y mucho cuidado, ya les dijo Luz, esteroides solo, vía oral, periocular o intravitreo, prohibidísimo porque es un fuego que se va a esparcir demasiado rápido en esa retina, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo se puede dar el trimetoprim sulfa y la citromicina? Creo que ahí... Pues a hasta la... que esté inactivo realmente el paciente, te esperas un par de semanas, ¿no? Entonces, lo bueno de la citromicina es que ya es genérico, entonces no te sale tan caro, y lo puedes conseguir, ¿no? Es una al día, entonces tienes buen apego. Exacto. Y en profilaxis, Luz, creo, hasta donde yo tengo entendido, no sé tú también, ahora que hiciste revisión del tema, en profilaxis creo que los reportes son de un año, ¿no? Cuando Sí, lo que mínimo 6 utilizaron meses presidente. son, exacto, 6 meses, sí, sí, sí. Súper, muy bien. Manejo láser para delimitar las lesiones de toxoplasma. Pues realmente no te va a servir, a menos de que veas que si fue una lesión muy extensa y ves que se te adelgazó y si ves algún agujerito, pues como lesión normal, se lo das, pero no es para inactivarlo ni nada, ¿no? Nada más es para proteger porque es una lesión extensa y estás viendo alguna lesión predisponente. Y a lo mejor ahí también viene un poquitito a mi memoria ciertos reportes que hay antiguos donde se decía o se pensaba que una vez que estaba la cicatriz, dar el láser y quemar la zona donde aparentemente el parásito Matarlo. quedaba vivo, lo mataba y que la realidad es de que no se vio que en realidad funcionara este tipo de terapia, ¿no? A lo mejor por ahí también puede ir la pregunta. Nos preguntan si ya se completaron 6 semanas de tratamiento y la lesión se ve inactiva, pero se sigue con vitritis. ¿Qué Estuvo con procede? esteroide o no, regresamos al mismo punto, ¿no? Igual, si lo ves completamente inactivo, es un periocular puede ser, y si está muy terrible, pues igual ya le das la bendición a tu amigo retinólogo que va a entrar. Exacto. Y ver también si en realidad es una vitritis ya de actividad inflamatoria, a lo mejor ya no son condensaciones vítreas, ¿no? Que quedaron como Sí, porque secuelas. puede, si está activo, vas a encontrar células, ¿no? Entonces, igual te cambia. Exacto. La mayoría de los pacientes y casos terminan en centros de visión baja. Ay, Híjole, no, no, estoy un poquito en contra de esa aseveración. no, no, no. No, la realidad es que por eso los tratamos temprano. No, no, no. Exacto. Y justo por eso estamos dando estas clases, para identificar y evitar complicaciones a futuro, Bueno, o ¿no? sea, si fue congénita, pues sí, pero va a tener muchas otras alteraciones, ¿no? El niño, la niña, lo que sea, probablemente con toda la afección, ¿no? Del sistema nervioso central. Pero los oculares, no, porque aparte Exacto. casi siempre es unilateral. Entonces, no, o sea, bilateral, adquirida después, híjole, está muy complejo, ¿no? Está Ya muy que tenga. difícil. Ujú. Exacto. En un paciente que no sea inmunocomprometido o no cumple el criterio de recurrencias, ¿recomendarían ustedes las 6 semanas de profilaxis? Más bien ahí serían creo que los 6 meses, ¿no? Meses, exacto. No, o sea, pues verlo viendo en donde, o sea, si me sabes que es que la lesión estaba junto al nervio, junto a mácula, vemos, Exacto. ¿no? Pero si no, pues lo está siguiendo nada más. Yo no le daría. Súper. ¿Cómo se aborda un paciente con toxoactiva IDR? Creo que ya lo La contestamos vemos. anteriormente. ¿Es correcto solo dar ácido folínico
para quien toma pirimetamina y no para Es quien bueno, toma trimetoprim, ¿es en ambos? Sí, la realidad es de que creo que yo lo dejo solo para, para pirimetamina exacto, y creo que en general todos los del centro lo hacemos igual. exacto, Eh, sí, ¿Tiene utilidad pedir anticuerpos de no, control? ninguna. Los IgM te van a seguir saliendo negativos y los IgG se pueden tardar meses en disminuirse. Entonces, Ujú, a menos de que veas una nueva lesión, si los haces, probablemente se subieron. Pero no, ni hagan gastar al paciente, no, no, ninguno. exacto. Muy bien. Si dejamos algún protector de mucosa gástrica con Clinda, la realidad es de que Pues más bien yo por el no. esteroide oral que le vamos a dejar, ¿no? Exacto, más bien lo dejamos para la prednisona, ¿no? No tanto Ujú. para la Clinda, ¿ok? En caso de alergia a Clinda y sulfas, ¿cómo se puede manejar? Acitromicina, espiramicina, hay reportes de Pirimetamina. eritromicina que les puede ir bien, si no, pues le pones intravítrea, ¿no? Exacto. Alergia a clindamicina, No me ha tocado a mí ver, ¿eh? La no, yo sulfas sí, tampoco, pero digo, a Clinda. sulfas, pues es frecuente o es historia de, ¿no? Sí, y tienen pirimetamina. También pirimetamina, recuerden que no es derivado de sulfa, no es familiar de clindamicina, entonces esa es otra buena opción. ¿Es bueno dar probióticos con trimetoprim sulfa? La verdad es que yo creo que nunca lo hago. No sé Pues tú, mira, la Luz. realidad es que, a ver si nos volvemos un poco hacia toda esta versión de la microbiota, todos deberíamos de tomar probióticos, hay que ver cuáles y a qué dosis. No todos los probióticos son buenos, o sea, son específicos cuáles y tienen que ser millones de unidades para que realmente funcionen. Entonces, más bien sería, y eso ayuda pues a cambiar la microbiota y todo, pero no, a menos de que sea como de protector gástrico, no sé si hacia, ya iba la pregunta, ¿no? Probablemente. Siguiente pregunta. Si el diagnóstico es evidente, ¿pedimos anticuerpos? No, clínico. Son médicos, qué bueno que lo diagnosticaste y ya si lo tienes junto a la cicatriz, dale su tratamiento. Ujú. Súper. Nos hacen un comentario. De hecho, mira, es Paulina, que está ahí en Clínica Condesa. Trimetoprim Claro, puede llegar a ser causa de neutropenia, sobre todo en pacientes que viven con VIH. Entonces, exacto, considerarlo para la profilaxis, claro. exacto, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya están en fases más avanzadas de etapas de HIV. Nos dan las gracias por responder a las preguntas. Eh, 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 si diste trimetoprim más Clinda, puedes suspender Clinda y agregar acitromicina Trimetropimas, Clinda. ¿Y y cómo? luego suspendes Ajá. Clinda y luego das acitromicina. Pues depende cómo vaya el cuadro, ¿no? O sea, Exacto. cómo lo vayas viendo. Sí, la realidad es que, o sea, hay veces que si no te funciona, pues igual puedes cambiarlo. Y si no, yo ahí sí le pondría un intravítrea, Intravítrea, ¿no? ¿no? Ujú, para que llegue mejor Ujú. la dosis. En glaucoma se usa tratamiento con corticoides. Eh, la respuesta O sea, si es subió la presión, ujú, pues bueno, en el realmente es una no. trabeculitis. Entonces va a Exacto. tener inflamación de segmento anterior y pues ya ahí valoras darle el esteroide tópico y depende de la presión, pues le cuidas el nervio, ¿no? Con algún no análogo, ¿no? Sería mejor metabloqueador o así. No llegan a subir tanto, ¿eh? No, 30 máximo y rápido bajan con el esteroide. disculpen ahí a mis crías. Ya, una disculpa. No, y creo que como bien lo dijiste, Luz, las trabeculitis las tratamos con esteroide, ¿no? Y a veces el propio esteroide nos ayuda a que baje la presión. Y bueno, ahí viene la respuesta sobre el uso de corticoides tópicos. Pues si tenemos inflamación en cámara Ujú, anterior, ujú, la realidad es de que sí debemos de dejarlos. claro. Eh, Pacientes con PORT, ¿valdría la pena buscar inmunosupresión como VIH? Pues los Mm, POR, o sea, los POR que yo he visto y que de hecho tenemos ahí unos pacientes, ninguno es VIH. La realidad es que creo que todos, solo por tener vida sexual activa, nos tenemos que hacer un VIH de la vida, ¿no? Entonces, más bien, hacérnoslo, pero específicamente, como que fuera una le vamos a decir indicación. al doctor Tawada que me ayude a investigar. Muy bien. Clindamicina subtendoniana, ¿qué Ah, hay ese de es bueno. sobre Hay un esta? artículo muy viejo, literal, de los 80s o más, y ponen clindamicina subtenoniana. Funciona muy bien, ¿eh? Yo sí lo he usado, sobre todo pues es si no lo quieres poner el intravitro, el riesgo del intravitro, el tipo de lesión y todo, igual se lo pones
es de 300, son 300 miligramos, le pones la mitad, o sea, 150 y lo puedes poner. Y les puede llegar a funcionar, no llegas a tener obvio una dosis tan alta como el intravítreo, pero es una opción. Sí. Casos de colitis que hayamos tenido por Clinda. No, por eso pregúntenle, ¿tiene diarrea? Perfecto, se lo suspendo, veo cómo está la lesión y con eso decido, cambio de antibiótico, lo dejo con uno, le pongo un intravítreo. Yo no he tenido, toco así, madera, no. No, yo tampoco, pero lo que sí me ha tocado, y a lo mejor a ustedes también, Luz, ahí en Ciudad de México, es reacciones dérmicas a sulfas por el trimetoprim. Eso sí me ha tocado verlo y tienen que estar muy al pendiente con pacientes que o ya se conocen alérgicos y no se los dijeron, o a veces y ya tomaban y apenas desarrollaron la reacción, ¿no? Sí me han tocado reacciones dérmicas ahí medio severas por sulfas, por trimetoprim en toxo. Felicitaciones por las sesiones. ¿Qué tan frecuente llegan a ser las oclusiones de arteria central de la retina después de las inyecciones intravítreas? Híjole, creo que esto depende, sería más pregunta para retinólogos, pero recuerden, está ahí su dedómetro, si le ponen el intravítreo y sienten la presión alta, yo siempre les hago paracentesis a los pacientes. Entonces, recuerden que el aumento de la presión intraocular súbita por los intravítreos, cualquiera sea el medicamento que se ponga, es un riesgo de que se ocluya la arteria. Y a veces algo fácil que le pueden preguntar a los pacientes es, oiga, ¿dejó de ver? Si les dice que sí, se pueden asomar con un indirecto si es que alcanzan a ver, y si ven que están cerrados los vasitos, háganle también una paracentesis. Eso lo pueden estar haciendo también de manera rutinaria en cualquier tipo de intravitro que estén aplicando, ¿no? Yo la verdad es que yo nunca he tenido accidentes de estos por los intravitros que he puesto de ya sea antiviral, antibióticos, esteroides que llegamos a utilizar en inflamación, ¿no? ¿Qué tan frecuente se ven pacientes con VIH y toxo? Frecuente. Pero como decía Jorge, depende en qué nivel de la inmunosupresión vaya a estar el paciente, pero es una de las coinfecciones más frecuentes, sobre todo pueden llegar a tener, ¿no? Daño neurológico. Pero como si los pacientes, como se les da exacto profilaxis también con trimetoprim para pneumocystis jirovecii, pues igual no los vemos tantos, pero sí hay, claro que hay, sí lo vemos, ¿no? Es una coinfección frecuente. Claro, exacto. La más frecuente, y bueno, hay epidemia, vemos otras cosas y depende de qué tan severo es el paciente, podemos ver hasta no micóticas y otras cosas, pero sí, obviamente hay. Exacto. Y creo que también, bueno, por ejemplo, yo que estuve en un hospital general cuando hice oftalmología, para los que llegan a estar en hospitales generales, sabes que no son puramente oftalmológicos, en el hospital donde yo estaba había una unidad HIV y a veces en donde más frecuentemente los veíamos eran cuando ya estaban diagnosticados con toxo cerebral, observábamos lesiones muy frecuentemente en retina en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando ya era una toxoplasmosis ya más diseminada, inmunosupresiones sumamente severas, pacientes obviamente hospitalizados, ahí sí llegué a ver varias toxoplasmosis en este grupo de pacientes, ¿no? Sí, o sea, los pacientes los VIH, pues seguirlos, ¿no? O sea, el esquema de revisión según los CD4 que tengan, ¿no? Porque pues, no nada más vamos a ver toxoplasmosis, ¿no? O sea, el esquema es grande, ¿no? Entonces. Exacto. Que si para la centesis nos firma una hoja quirúrgica, pues sí, para cuando haces un procedimiento intravítreo tienen que ponerte ahí tu consentimiento informado, ¿no? Bien importante eso. Si hemos tenido Steven Johnson con trimetoprim, híjole, sí, yo he tenido al menos unos 2 en la práctica privada. Fueron, la realidad es que muy leves, que no necesitaron hospitalización ni terapia intensiva, pero sí, yo tuve o he tenido hasta ahorita 2. Probablemente ese número vaya a aumentar y fueron en mi práctica privada por trimetoprim sulfamethoxazol. Se resolvieron sin secuelas, sin terapia, pero tengan cuidado con las sulfas, ¿sale? Mucho cuidado y estén alertas a los pacientes. Y darle alerta a los pacientes, ¿no? Si empiezas a tener ronchas, si te empiezan a tener úlceras en la boca, o sea, cualquier cosa, Ajá, que importante. tengan ahí su contacto para que se comuniquen. Súper. Pues se acabaron las preguntas. Creo que lo volvimos a hacer súper bien. Muchísimas gracias a todos por conectarse. De nuevo, Luz, muchísimas gracias por este tema tan común, tan básico que tenemos que nosotros manejar en el día a día.
Les agradezco a todo nuestro público. Recuerden, esta es la penúltima clase, última clase, martes 28 de febrero. Nos vemos a la misma hora, misma liga. Va a ser cirugía en uveitis. Vamos a tener 3 ponentes para catarata, para glaucoma y para retina. No dejen de conectarse. Muchísimas gracias y que descansen. Gracias, Luz, de nuevo. Hasta luego. Gracias, Jorge. Un abrazo. Saludos a todos.